Muy bien, pues nada, para empezar, bueno, pues la verdad es que dejábamos las presentaciones para el final, pero como tú y yo hoy no somos importantes, Alex, pues Alex y yo hoy vamos a ser de moderadores. Vamos a hablar sobre comunicación interna, evidentemente comunicación que creemos que es importante en estos momentos. Aquí tenemos la agenda del día de hoy, con 5 puntos. Cómo hemos gestionado la comunicación en esta transición hacia el teletrabajo, o sobre la situación en la que tengamos en estos momentos en la compañía, qué aspectos importantes a considerar en este tipo de comunicación, comunicando en momentos difíciles entre el nivel personal y organizacional, qué herramientas dentro de las organizaciones hemos considerado como estratégicas o vitales en esta comunicación, y para terminar, algo importante para nosotros, cómo conectas con los diferentes colectivos de la organización, ¿no? Los que están trabajando, teletrabajando, los que están en un ERTE, en fin. Y para ello, pues Alex y yo no somos protagonistas, y la verdad es que estamos muy contentos de tener 3 mujeres que hoy van a ser las protagonistas de nuestra conversación. Por un lado tenemos a Laura Berasi. Laura es directora de Vector C, agencia de consultoría de expertos en comunicación interna. Y además Laura ha sacado hace poco un libro que se llama Comunicación Interna Total. Voy a aprovechar a hacer publicidad, que yo puedo y queda mucho mejor. Sí, eso me voy a buscar, pero no lo tengo a mano. Exacto, aprovecha ahora. Ahí estoy. Acá. Muy bien. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, chicos, por invitarme a esta sesión. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes. Como todo lo que hacen está buenísimo. Bueno, nada, me encantará escuchar las historias de las chicas para poder ir articulando con algunas cosas más quizás de lo que es la mirada de mercado o desde la teoría comunicacional, ¿no? Un poquito como para contrastar con los casos reales. Y que bueno, para que lo necesiten. Muy bien. Por otro lado tenemos a Gabriela Aliaga, que es la directora de Personas y Bienestar de Artien Hoteles. La verdad es que yo siempre tengo anécdotas de Artien, algunas que me han contado hacen dentro del área de personas e incluso con clientes, que antes de entrar ya la estábamos contando. Y bueno, y visita pendiente que tenemos ahora cuando pase esta situación. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que tenéis no una visita pendiente, tenéis una visita obligada. A vernos en persona, en nuestros hoteles, en cualquiera, el que queráis. Encantada de estar aquí. Efectivamente, somos una empresa hotelera, pero no nos dedicamos a los hoteles, nos dedicamos a ayudar a la gente a obtener la felicidad, ¿vale? Nuestro propósito, nuestra misión es esa en esta vida, y entonces, bueno, pues estamos con personas, trabajamos personas para personas. Muy bien. Pues encantada de estar con vosotros y aquí para poder compartir con todos lo que estamos haciendo y aprender mucho de los demás. Seguro, seguro. Y bueno, por último tenemos a Cecilia Cole. Cecilia conocí hace, como el otro día recordábamos, como 8 o 9 años hace que nos conocimos en los premios sobre la felicidad del Great Place to Work. Cecilia es la directora de Personas con Valores en Laboratorios Quinton. Laboratorios Quinton, la verdad es que tiene un pool de medidas que son asombrosas y que no dejan asombrar cada año. Y bueno, y yo soy fan y utilizo los productos y son geniales. Cecilia, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por pensar en Quinton para estar aquí esta tarde hablando de comunicación interna. Para nosotros será un placer poder hacerlo. Y bueno, sí que es verdad, Quinton tenemos un bonito programa que es la pasión por mi trabajo, que se llama Quinton Laboratorio del Bienestar, que es un programa que recoge 90 medidas por y para nuestro equipo, que engloba la felicidad, la salud, el bienestar y la conciliación. Y bueno, pues en ese eje nos movemos, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, vamos a ver, la verdad es que es genial porque veo pues como que todo converge también en felicidad, ¿no? Y estamos en un momento complicado en esta transición, así que si os parece empezamos por el primer punto. Y Gabriela, empiezo por ti. ¿Cómo habéis gestionado la comunicación? No sé si en la transición al teletrabajo o en esta transición al teletrabajo. Primero que quería, antes de entrar en esto, Gabriela, un segundo, que me acabo de dar cuenta. En España tenemos un modelo que es el ERTE, por si en Latinoamérica no entiende, que es que se suspende el contrato de trabajo a los colaboradores, a los empleados, durante un tiempo, y pasado ese tiempo,
pues se vuelve al trabajo de manera normal o habitual, como teníamos antes. ¿Cómo habéis gestionado la comunicación, Gabriela? Bueno, ha sido todo un máster acelerado que hemos hecho muchas personas, ¿no? La verdad es que al ser una empresa que tenemos hoteles, pues lógicamente lo nuestro son los servicios muy de trato personalizado y por supuesto que estamos muy informatizados y la digitalización está en el día a día. Lo que pasa es que, bueno, con nuestros equipos la comunicación la estábamos intentando implantar y la hemos ido avanzando año a año, pero siempre nos quedaban aquellos rezagados que no había forma para que tuviesen una digitalización propia y que pudiésemos contactar con ellos de forma digital. Y bueno, esto ha sido una ocasión y además muy rápida. La verdad es que el equipo ha sido una pasada, cómo se ha movido. Tenemos ese espíritu de querer estar siempre en contacto y de sentirnos cerca los unos de los otros. Y entonces, en el momento en el que nos han separado y nos han confinado, hemos tenido esa necesidad de volver a reunirnos y he ayudado a todo el mundo a ponerse, gente que ni había tenido un email y no había entrado en un ordenador en su vida, en este momento pues lo ha hecho. Han quedado 2 personas únicamente que no lo han podido hacer por diversos motivos y el resto todos estamos conectados. Entonces, a través de esa conexión, bueno, ha sido una comunicación constante, diaria, inicialmente sobre todo, porque, bueno, la verdad es que RTM lo de pararse no lo hemos entendido nunca. Y pensamos en el primer momento, dijimos, bueno, damos unas vacaciones, porque estábamos a punto de abrir 2 hoteles. O sea, nosotros tenemos 5 establecimientos y 2 de ellos son de temporada, abrían el 20 de marzo. Entonces ya estábamos con la gente fija y discontinua, ya había empezado y estábamos preparando los hoteles. Entonces ha sido, bueno, cogemos unas vacaciones unos días y volvemos y abrimos y aquí nos ponemos las pilas todos otra vez y vimos que no. Entonces, bueno, eso ha sido ponernos las pilas, comunicación a través de mail, hemos comunicado ERTE a través del mail. Y entonces hemos tenido que enseñar que ese mail, lógicamente, porque al ser un comunicado oficial, pues bueno, queríamos tenerlo como muy cerca, entonces pues con el acuse de recibo, con la respuesta, con la firma, todo, pues bueno, ha sido un proceso, una semana inicial bastante complicada, pero todo el mundo lo ha hecho, la gente incluso nos hemos divertido juntos en ese momento, en un momento en el que dices, realmente es divertido que firmar un ERTE y pues bueno, pues lo hemos hecho, lo hemos intentado, tenemos pasión por estar aquí, por sentirnos unidos y sentirnos apoyados y lo hemos hecho así. Bueno, ya nos contarás que alguien ya nos ha preguntado cómo se comunica esto. Laura, ¿cómo habéis vivido esta gestión de la comunicación? Vosotros que acompañáis empresas y le ayudáis. Bien, no, lo cierto es que la comunicación en general, había empresas que estaban para lo que pasó más y menos preparadas. O sea, hay clientes que ya venían trabajando en teletrabajo o un día, o era una modalidad más habitual, o era la forma en la que trabajaban, entonces tenían lo que es, en términos de procesos, como todo bastante bajo control. Lo cierto es que, por el otro lado, la otra cara de esto es que había empresas que no, que la gente trabajaba en una tienda, o esto que, por ejemplo, contaba Gabriela, que no tenían ni un correo ni nada, entonces tuvo que salir rápidamente a hacer cosas, entonces la gente fue como una agilidad, una gimnasia. Ahí se empezaron a ver las diferencias también en empresas, ¿no? Las que se podían adaptar más o menos rápido, pero eso también hace falta un poco de cultura preparada para una adaptación tan rápida. Empresas más grandes, empresas con procesos más lentos, más burocráticos, se lo vieron un poco más complicada esta cuestión. Pero eso es lo que es en términos de procesos, ¿no? Lo cierto es que nadie estaba preparado para enfrentar esto emocionalmente. Esto fue como una prueba y error y cada uno lo fue transitando de manera diferente. Y creo que acá sí fue como súper importante que los comunicadores pudieran hacer un ejercicio de entender, hacer como un diagnóstico, ¿no? Como entender qué empresa tengo, o sea, con qué personas cuento, ¿no? O sea, realmente con qué herramientas, pero ni siquiera hablo de las herramientas, esto de ordenador, no ordenador, con qué personas cuento y qué habilidades tienen y capacidades o resiliencia, ¿no? Cómo van a
si tienen capacidad o apertura, ¿no? Para esto, más que nada. Disponibilidad, esa era la palabra. Si había disponibilidad del otro lado en las personas como para poder hacer un ejercicio tan rápido, tan difícil. Genial. ¿Y Cecilia, en Quinton, cómo...? Pues la verdad es que a lo mejor tendría que situar un poquito lo que es Sí. la Quinton, ¿no? Nosotros somos salud y la salud ahora más que nunca. Entonces somos una pequeña pyme, industria farmacéutica al sur de la provincia de Alicante, industria esencial. Con lo cual nosotros no estamos en el caso completamente opuesto a Atrium, no hemos cerrado, hemos tenido que continuar. Pero sí que veníamos trabajando por objetivos desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos una planta de producción y luego tenemos todo el sistema administrativo de oficinas y comercial, pues típico de una estructura empresarial. Pero llevamos mucho tiempo trabajando por objetivos, con unos niveles de compromiso muy altos, unos niveles de confianza muy altos y una flexibilidad temporal y espacial para trabajar implantada desde ya hace muchos años con total libertad para cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Entonces, este momento ha habido que tener cambios, pero no nos ha pillado en frío, porque todos los que podíamos trabajar desde casa ya llevábamos tiempo con este sistema implantado. Y también llevábamos mucho tiempo digitalizando a la plantilla. Teníamos, lo comentábamos, ¿no? Que teníamos personas pues, que no sabían lo que era un mail, que no sabían lo que es una app, incluso teníamos compañeros que ni siquiera tenían un smartphone. Pero ese tema ya lo llevamos trabajando mucho tiempo y bueno, pues claro, llegado este momento nos ha ayudado muchísimo en el tema de la comunicación. Pero bueno, nosotros en todo este tiempo, llevamos ya casi 2 meses y algo de pandemia, no nos ha costado el implementar todo lo que es la comunicación interna, porque ya íbamos dotados de equipos, ya habíamos trabajado la ergonomía, ya teníamos las cuotas de internet pagadas por la empresa, ya teníamos pues trabajado la hiperconectividad, el derecho a la desconexión digital, la responsabilidad individual, y todo esto nos ha ayudado muchísimo. Gabriela, un poco por situar, nos hacía una pregunta. ¿Cuántos empleados sois en Artiem? Bien, nosotros en este momento somos 190 personas entre fijos y fijos discontinuos, y luego los eventuales, que lógicamente este año, por desgracia, que había algunos, pues este año no entran. Bueno, los eventuales que no estaban en activo, claro, lo digo por la temporalidad. Los que estaban en activo en los hoteles que estaban abiertos, lógicamente están en el ERTE, están con nosotros. Hablo de los temporales que siempre tenemos ahí eventuales. Entonces, bueno, en este momento estamos 11 personas en activo y el resto está en el ERTE. Y de estos 11, pues bueno, hicimos el plan, un plan pues, de adaptación súper rápido, y de estos 11 está el CEO, que se ha quitado el salario durante 3 meses. El equipo directivo, que somos 4 personas más, junto con el CEO, que nos hemos reducido el salario a la mitad, y el resto que se han reducido el salario en 25%. Todo esto ha sido una decisión que hemos tomado los 11 en conjunto, cada uno ha aportado un poco lo que consideraba, porque el resto de la gente está en el ERTE. Entonces no nos parecía, aparte de que los que estamos en este momento somos los que tenemos que intentar hacer todo porque la empresa siga, y somos los que estamos en contacto constante y en comunicación con el resto del mundo en este momento, para que el mundo sepa que estamos aquí y que no nos hemos ido, que Artiem sigue, tenemos la voluntad de continuar, que es un poco nuestro lema en este momento, y que hemos hecho una pausa para crecer, ¿no? Y entonces en esta pausa para crecer estamos comunicando de lo que estáis hablando hoy, ¿no? De lo que estamos hablando un poco hoy. Estamos comunicando exteriormente e interiormente para nuestros equipos. Y estamos creando todo tipo de acciones en diferentes plataformas. Comunicamos a través de Happy Force constantemente todas las iniciativas que hacemos, todo. A través de Zoom hacemos una reunión semanal con los 190, no se conectan los 190, pero estamos son unos 160, estamos conectados cada lunes por la mañana a las 11
Y ahí otra vez decimos cuál es la programación de la semana siguiente, qué acciones hemos hecho, los 11 que estamos trabajando, qué hemos hecho, hacia dónde hemos ido, desde temas financieros, porque para nosotros lo más importante es la transparencia. Pensamos que la confianza se gana con los equipos a través de la transparencia. Entonces, desde los acuerdos que hemos hecho con los bancos para gestión de préstamos hasta la situación del ERTE minuto a minuto, cómo está, todas las formaciones, la gente que propone dentro hacer formaciones, nos estamos ayudando unos a otros, estamos creando formaciones. Aparte de, luego con los colaboradores, con todos nuestros proveedores, pues estamos haciendo un montón de acciones también de liderazgo personal, de indagación apreciativa, sesiones, o sea, un montón de actividades. La verdad es que tenemos una semana que la gente a veces me dice, es que esta semana no puedo verte porque, o sea, no puedo sentarme contigo porque me has llenado tanto la agenda que no encuentro hueco, ¿no?, para sentarme contigo y charlar un rato. Entonces, bueno, intentamos sobre todo la comunicación, mantenerla al día. Genial. Como veis, pues Laboratorios Quinton y Artian Hoteles son dos empresas que viven dos realidades diferentes. Como contaba Cecilia, pues ellos siguen trabajando, aunque se han tenido que podríamos decir que readaptar, ¿no, Cecilia? Porque a 6 turnos para... Y bueno, las medidas que hemos tenido que implementar para poder seguir han sido una carrera de fondo con obstáculos continua. Teníamos que seguir la unidad de producción, entonces lo que hicimos es que todos los que podíamos trabajar, que a mí me gustaría hacer una pequeña lanza sobre que realmente lo que estamos viviendo ahora no es teletrabajo, no hay colegios, no hay guarderías, estamos haciendo de padres, de madres, de profesores y además trabajando. Esto no es el concepto del trabajo flexible, temporal y espacialmente, pero bueno, aparte de esa pequeña lanza nos pusimos a teletrabajar y el resto del equipo, el equipo de producción, lo que hicimos inicialmente son 2 grupos mientras nos organizábamos para preservar la seguridad de distancia y trabajamos al 50%, las 2 durante el primer mes de estado de alarma, de tal manera que bueno, pues pudiéramos cumplir todas las medidas de seguridad e higiene que implementamos. Esos permisos retribuidos no son recuperables, o sea, la plantilla se ha ido y ha tenido pues 15 días de descanso, pues porque nos teníamos que organizar, pero teníamos que seguir fabricando. Sí que al mes ya nos hemos organizado lo suficiente en las salas de producción para poder trabajar el 100% del equipo de producción manteniendo la distancia de seguridad. Hemos implementado pues muchísimas medidas de seguridad, desde el flujo de entrada y salida, pasando pues por el uso de los EPIs, aunque nosotros éramos un laboratorio farmacéutico, no nos ha costado mucho el poder implementar todas esas medidas de seguridad. Y bueno, respecto a la comunicación, lo que nos ha ido muy bien es poder comunicar, como comentaba Gabriela, con mucha transparencia, desde pues, el fallecimiento de un padre de una compañera, pasando por las realidades económicas con las que nos podíamos contemplar, pues todo el equipo estaba informado, nosotros solo somos 50, pero todo el equipo estaba informado constantemente a través de un portavoz, en este caso la portavoz de la crisis COVID dentro de Quinton fui yo, y era yo, nosotros el canal que utilizamos para esa información en tiempo real era el WhatsApp. Luego hablaré de Happy Force, que también nos ha ayudado muchísimo en este periodo de COVID. Y muy importante, información concreta, concisa, que iba sobre medidas, pues desde la desinfección de los coches con ozono a nivel particular, pasando por el poder dar mascarillas lavables, un par de ellas a toda la plantilla y a toda la unidad familiar. Bueno, hemos implementado un montón de medidas de seguridad por y para el equipo, ¿no? Pero muy importante comunicarlas de forma concisa, clara y en tiempo real. Y nosotros también, pues eso lo hemos hecho con manuales que hemos siempre adaptado a nuestro estilo de comunicación, que es a través de la cercanía. Entonces, salía un BOE nuevo con unas nuevas aplicaciones, no compartíamos el BOE y no mandábamos un texto de 10 páginas, sino que adaptamos una guía específica a esas nuevas normas y cómo las íbamos a llevar dentro de Laboratorios Quinton. Genial. Laura, tenemos un punto aquí, y aprovecho las aportaciones de Cecilia y de Gabriela, que eran aspectos importantes a considerar en la comunicación interna, o podríamos decir, en esta comunicación, ¿no? Y ambas han coincidido en la transparencia.
O sea, ¿qué aspectos crees que habría que tener? No sé si hay que tener unos aspectos diferentes al antes o si hay aspectos que hemos añadido a lo que ya teníamos antes. Bien, un poco lo de la transparencia sale un montón porque es como una de las primeras cosas que uno empieza a decir cuando hablamos de comunicación de crisis, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago? Comunico, elijo un canal, hay que ser muy transparente, hay que mantener a la gente informada, elegimos un portavoz, o sea, son como los pasos normales en cualquier crisis, básicamente de manual. Volviendo al tema que yo nombraba antes sobre esto de entender con quién estoy y quiénes son las personas que tengo en mi empresa, quiénes son mis líderes. Una de las cosas que se suele hacer en una situación de este tipo es decir, tipo, bueno, monto una línea de cascadeo donde yo le informo primero a mis mandos, estos mandos a sus equipos, etcétera, etcétera. Entender si estos mandos están o no formados para poder hacerlo es como crucial, porque acá puede haber algo que digo, es información sensible y yo no cuento con estos mandos y de pronto alguno no está haciendo de toda la tarea o no sabe hacerlo bien o en vez de llevar tranquilidad, lleva lo contrario, puede ser hasta contraproducente. Entonces, eso como por un lado. Pero volviendo al tema de la transparencia y esto, o sea, y esto que hablaba de los líderes, me gustaría ponerme a pensar qué es lo que hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide a los mandos de conducción como comunicadores? Y la verdad es que metodológicamente se me vienen como algunas cosas a la cabeza. O sea, primero que nada, y va en relación con la transparencia, es esto de la visibilidad, ¿no? Que estén ahí, que exista un lugar que sean visibles, que den la cara, que salgan a decir cosas. Por ejemplo, este CEO que dijo, bueno, yo me quito el sueldo durante 3 meses, es un mensaje. Entonces, todo lo que hagan los líderes en este momento va a ser un mensaje, y eso va a ser bien o mal recibido, entonces es interesante empezar a ver qué mensajes están transmitiendo la cúpula de mi empresa, y recomendaría siempre visibilidad, tratando de controlar, ¿no?, estos mensajes. Esto es como uno de las cosas principales que diría. Luego, acuerdos sobre focos, o sea, acuerdos sobre qué es lo importante para nosotros. O sea, todos salieron a comunicar, todas las empresas, toda la gente que estoy viendo en el mercado. Hubo toda una primera etapa de comunicar, esta es la información concreta, e informarse correctamente, este es mi canal de comunicación, qué hacemos, cómo nos cuidamos, cómo vamos a trabajar, como todas cuestiones muy desde la sanidad y desde el operativo, ¿no? Bueno, cómo vamos a trabajar estos días. Pero también ya es momento de empezar a pensar qué va a pasar en los próximos días, ¿no? O sea, cómo nos vamos a empezar a organizar, o sea, vamos camino a una nueva normalidad o no, o este paréntesis va a durar más, como qué voy a comunicar sobre esto, qué voy a decir sobre mi negocio, voy a decir algo, no voy a decir algo, también pensar un poco en esto. Bueno, nada, no me quiero extender, o sea, porque me estoy yendo de tema, pero básicamente esto, la transparencia para mí tiene que ver con qué le estoy pidiendo a la cúpula directiva como comunicadores en una situación normal de por sí, pero de crisis sobre todo. Yo tengo una pregunta para vosotras sobre el tema de la transparencia, cuando pienso en comunicación y transparencia, que es hasta qué punto desde la directiva es conveniente mostrar vulnerabilidad. Es decir, en la situación, por ejemplo, actual, los líderes, digamos, que hemos perdido mucho poder del líder antiguo, ¿no? Aquel que se supone que tenías que tener un plan para todo, tenéis que tener respuesta para todas, no os preocupéis, que ya tenemos el plan de contingencia, el B y el C, ¿no? Cuando la realidad es que no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Pues no tenemos ni idea de si van a poder volver antes, si van a poder volver después. Entonces, aquí ya os hablo como directivo, ¿no? A mí siempre una de las dudas que me asalta es, oye, transparencia está muy bien, pero ¿hasta qué punto merece la pena, ¿sabes?, mostrarse tan vulnerable como eres, porque siempre tienes miedo de perder, ¿no?, digamos, tu influencia de decir, pues ¿qué hago aquí? Si no tengo respuesta, se supone que tenía que saber qué decirles o qué hacer. Y te digo más sobre esto, no quiero hacer spoilers, pero mañana estoy organizando un webinar sobre un estudio de la experiencia de los empleados en tiempos de coronavirus. Es un primer estudio, ahora están haciendo el segundo, la gente de GN+, que justamente decía esto, como que en este momento lo que están diciendo las personas es que les da más seguridad una empresa de renombre que un líder fuerte. Como que, o sea, antes que por ahí uno decía como, bueno, el rol del líder es súper importante para retener, etcétera, etcétera, ahora esto como que empieza como a tambalearse un poquito, como un dato interesante para pensar.
Yo creo que lo importante en este caso y lo que a nosotros nos ha ido bien es el nivel de compromiso que tenemos adquirido el equipo. Entonces, si el nivel de compromiso es mutuo y es muy alto, y algo que nosotros medimos a través de Happy Force regularmente, pues sí que es verdad que notamos que podemos enseñarnos tal cual somos. Y tal cual somos ahora es pues con ese mundo de incertidumbre que nos rodea y bueno, siempre intentar primero trazar ese plan, el plan cortoplacista que nos marca la situación, porque es la realidad con la que vivimos, pero sí poder enseñarlo, ¿no? En nuestro caso, nosotros trazamos 4 posibles escenarios vinculados pues, al tránsito de mercancía, bueno, en fin, un sinfín de etcétera, de si vamos a ser empresa esencial y demás, y esa transparencia con ese compromiso mutuo de toda la plantilla, pues ha hecho que enseñarnos tal cual somos ya no es vulnerables, es que estamos en un tiempo de incertidumbre total, pues haya permitido dar tranquilidad a todo el equipo. A nosotros enseñarnos tal cual estamos siendo a corto plazo, porque no podemos trazar a largo plazo nada importante, porque sería una locura, no podemos con las circunstancias externas que tenemos. Así que ha permitido mucha tranquilidad al equipo. Bueno, y por mi parte, bueno, por la parte de Artiem, un poco también la preparación que se tenía anteriormente, ¿no? Cecilia hablaba de la preparación informática, todo este tema que ellos, digitalización, que ya tenían muy preparado. Entiendo que también la parte de liderazgo. Entonces, el haber trabajado ya durante muchos años con el personal base, desde limpieza a cualquier nivel de la empresa, el tema del liderazgo personal considero que es algo, bueno, le damos mucha importancia, ¿no? Entonces, como el primer valor de Artiem es la confianza, si tú no tienes confianza en la gente, no les das un liderazgo y luego en momentos dados no les pides ayuda, porque también es muy importante saber qué necesidades tiene la gente. Dices transparencia, vale, yo puedo comunicar muchas cosas que yo considero importante, pero a lo mejor a mi equipo no le interesa nada, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué necesidades hay en tu equipo, qué necesitan saber, qué inquietudes tienen, y en este momento, en un momento de crisis como el que estamos pasando, el tema de los miedos. Hay muchísimos miedos, hay muchísima incertidumbre, entonces eso tienes que conocerlo, y si tú conoces eso y te acercas a tu gente y le pides, cuando por supuesto anteriormente han visto buenos resultados y han visto que cuando ellos han compartido y ellos han trabajado contigo, han obtenido un buen resultado. O sea, yo creo que nosotros en la empresa nos llamamos la Fresh People. La Fresh People se siente a gusto en Artiem, se siente segura en Artiem y entonces en ese momento considero que la transparencia es muy buena. Ahora, si estás en un sitio en el que no confías ni en tu jefe ni en el CEO, pues lógicamente cualquier cosa que te digan te va a saber fatal y además si le estás diciendo que pidiéndoles ayuda dices, joder, pues me marcho, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Básicamente, Gabriela, un poco lo que estás diciendo es, ostras, en la medida en la que tú has estado haciendo tu trabajo antes, has estado trabajando la cultura, la comunicación, la transparencia, hombre, lo tienes mucho más fácil que si no de repente ahora, cuando no has construido una cultura, dices, bueno, ahora me voy a poner a comunicar con transparencia. Buenas, señores, ahora necesito de su ayuda, perdón. Ahora necesito de... Sí, comprendo. Tengo otra duda, Sergio, ¿me dejas aprovechar que tengo aquí a las 3 cracks? Sí, por supuesto. Vale, adelante. Yo aquí vengo a preguntar para tu libro, ¿no? Por cierto, quiero deciros que tenemos varias preguntas aquí abiertas, luego las iremos atendiendo. Como tengo preferencia, que soy el calvo de Happy Force, me cuelo. Mira, cuando se trata de comunicar, yo a veces tengo como una duda, os hablo desde la dirección, parece muchas veces lo que queremos es construir el mensaje perfecto, ¿no? Y entonces empezamos a dar vueltas y muchas veces llamo a Sergio, pero a veces para cualquier cosa dices que tú crees que esto se va a malinterpretar, cómo lo podemos hacer, y otra vuelta, y un poco la sensación, ¿no? que tengo, ¿no? Es, quiero mandar un mensaje que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo pilla a la primera y nunca lo consigo. Entonces, pocos mensajes consigo que sean así. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es, al contrario, hacer un enfoque más ágil de la comunicación, es decir, oye, voy a comunicar mucho, sabiendo que lo voy a hacer mal constantemente, porque no se va a entender, no se va a matizar, entonces estamos constantemente poniendo la oreja, escuchando, ¿no? Y haciendo parches.
Lo que pasa es que cuando ahora veo al gobierno en España, cuando tengo que comunicar lo de los niños, que ha sido una catástrofe, digo, a ver, si estoy dando en mi empresa la sensación que está dando el gobierno que no comunica unas veces. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿hay algo que yo pueda aprender de aquí? Y es mejor decir, no, mira, no comuniques tanto, mira que los mensajes y haz pocos mensajes como un francotirador, o no, comunica constantemente, pide perdón constantemente y muestra esa vulnerabilidad, ¿no? Muestra ese... Mira, o sea, yo te contesto que, o sea, un poco más como que, mi mirada es como un poco más como la media, ¿no? Entonces, como quizás te puede servir, pero no, yo diría que hay que tener un poco de cuidado con la emisión, porque la emisión constante puede ser súper confusa, como que hay que tener muy claro qué queremos decir. También aprovecho para hacer como una doble respuesta, porque justo lo que decía Gabriela me hacía acordar algo que había hablado hace muy poquito con María del Ayuntamiento de Barcelona, que ella está organizando su plan de retorno ya, y me decía como, lo que yo quiero atender primero es que la gente tiene miedo, o sea, tiene miedo de volver a trabajar, está en su casa y tiene que ver como tipo, bueno, ahora tengo que volver y ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces, claro, o sea, por un lado como que pensando esto de la emisión y esto que me decía María, esto que decía Gabriela, tratábamos de organizar en ese momento como 3 cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son esos mensajes que tengo que tener en cuenta? O sea, ni hablar de un paso previo de tratar de escuchar, pero eso lo voy a traer después más adelante, si les parece. Pero, ¿cómo? Y eso. Pero, ¿cuáles son estos mensajes? Entonces, hay como un primer mensaje que es el obvio, ¿no? El sanitario. O sea, ¿cómo nos vamos a cuidar? Un poco lo que decía Cecilia primero. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Cuáles son las medidas que hay que hacer? ¿En qué pasos? Etcétera. Hay otro mensaje que tiene que ser como cómo atiendo los temores particulares. Hay que empezar a ver qué públicos tengo, y algo que no se está diciendo nada en comunicación interna y que me parece que es como, pero clave, casi que el ABC, es como hay que volver a mapear públicos. No son los mismos públicos que antes. Entonces, ahora tengo gente de riesgo, gente que está obsesionada y que está limpiando todo con cepillito y alcohol y jabón. Gente que todo lo contrario, son como públicos súper a favor, súper en contra de determinadas medidas. Gente que está súper acostumbrada a teletrabajar y está como súper cómoda y no le hace falta y puede porque su trabajo lo puede hacer. Hay gente que no puede, que tiene que ir a planta, a fabricar, etcétera. Entonces, como es un mapa de públicos todo nuevo, que antes dividíamos, bueno, nivel jerárquico, distribución geográfica, fin del mundo, y ahora no, ahora hay que empezar a ver con quiénes cuento. Entonces, adaptar los mensajes a esta gente, no son los mismos mensajes, no son los mismos miedos. Y por último, empieza a haber un tercer mensaje que se divide en 2, que es lo operativo, que es cómo vamos a operar, en qué turnos, qué objetivos de producción, no sé, este tipo de cosas como bien concretas, y el negocio que teníamos, ¿no? O sea, seguimos con los mismos objetivos de negocio, ¿cuál es nuestra estrategia en el mercado? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestro plan quinquenal? O sea, hay como 3 mensajes súper fuertes que hay que tener en cuenta, y el último se divide en 2. O sea, es como, en términos de mensaje, yo lo resumiría en eso. Yo creo que los mensajes sí que tienen que ser estudiados y concisos y claros, con la misión de que pueda entenderlo el equipo. Pero sí que es verdad, y Laura lo decía, hay algo muy importante y es la escucha activa multidireccional. Yo no hablo de ascendente y descendente porque nos quedamos muy cortos. Hay algo que funciona muy bien en Quintón que no he sacado todavía, y es el tema del compañerismo, que está al mismo nivel que el compromiso mutuo y la confianza. Entonces, si eso no se hace en base a esa escucha activa multidireccional y en tiempo real, y ahí la herramienta de Happy Force a nosotros nos ayuda muchísimo, pues difícilmente puedo crear ese mensaje concreto, claro y conciso. Y luego está el tema de que vamos a empezar a tener, como decía Laura también, a gestionar la diversidad emocional. Y hay que mapear a nuestro equipo en esa diversidad emocional. Y es verdad, nosotros somos un equipo de 50, no hemos parado de trabajar, algunos teletrabajando y otros desde la unidad de producción, y ya hemos visto algunos patrones. Por ejemplo, los que han venido a trabajar a la unidad de producción, que se han visto en el lugar de trabajo con unas medidas de seguridad e higiene muy altas, con un servicio de prevención que nos ha dicho que estamos cubriendo muy por encima la norma establecida por el propio COVID, pues están muchísimo más tranquilos que aquellos que llevan 45 días confinados y que han salido una vez a la semana a hacer la compra, cuando no en Madrid habéis hecho uso del servicio a domicilio.
Y esas personas que no han salido, tenemos dos patrones dentro de ella. El patrón de las personas, y eso hablan ellos mismos, no es que nosotros les hayamos pedido hablar. Cuando hay confianza y compromiso, ellos te dicen cómo están. En este caso, muchas de las llamadas han sido a los propios responsables o incluso a mí, a la portavoz de la crisis COVID. Y en los que hemos teletrabajado, dos tipos de personas a nivel de salud emocional. Y luego los puntos intermedios. Aquel, como decía Laura, que desinfecta todo con lejía y que busca esa burbuja séptica, y aquel que dice que bueno, esto se parece a una gripe, ¿no? Y ninguno de los dos tiene del todo la razón o no la tiene, no se trata de eso, se trata de respetar esas formas diferentes de pensar y a veces de poder guiar en una reconducción media de una conducta de convivencia con el COVID. Ya puedo seguir. Puedo hacer otra pregunta, pero que no es mía, prometo que no es mía. Esta es del público, pero me interesa un montón. Mira, es una pregunta que inicialmente ha hecho Antonio. Antonio Eras, que dice, ¿y qué carencias veis en los managers al comunicar y motivar, ¿no?, equipos remotos? Y claro, yo me siento súper identificado, porque yo como directivo soy ingeniero informático. Imaginaros, estuve 5 años en la universidad sin hablar con un ser humano. Y luego acabo dirigiendo un equipo o una empresa, o sea, es que es de locos. Entonces, claro, cuando vea la pregunta de Antonio, que tiene 4 likes, recordad que podéis, en el módulo de preguntas y respuestas, los que me estáis viendo, podéis votar las preguntas y así vemos cuáles son las que interesan más. ¿Qué carencias aprender para comunicar? Yo voy a unirla con la de Alex, ¿vale? Y así respondéis 2 en una. ¿Consideráis que los managers están preparados para comunicar? Y más en esta situación, claro. Bueno, todo, depende de cada manager. A ver, yo creo que todo hay que aprenderlo en esta vida, ¿no? Todo hay que aprenderlo, entenderlo, ponerse en situación y cada día va cambiando. O sea, es algo que hace unos años era muy diferente la comunicación a como es en este momento, ¿no? La forma de tratar, cuando tú te metes en una cultura de empresa y ya llevas ese mismo ritmo, ya estás en esa forma de comunicar, de dirigirte a otra persona, o sea, si no sigues el ritmo de la cultura de esa empresa, creo que no encajas. Entonces, aparte de que tienes que dar las herramientas a tu equipo, esto lo va cogiendo y lo va aprendiendo, ¿no? Esto es algo cambiante, muy cambiante. Yo creo que sobre todo es eso, es muy cambiante. Y hay que estar dispuesto a absorberlo todo y no decir, yo esto ya lo hago así y como lo hago así es lo mejor. Y al revés, ir aprendiendo y conociendo todo lo que nos van aportando. Pero desde luego, si no tienes un manager que comunica bien, el problema es importante. Y también no pedirle como peras al olmo, o sea, ¿en qué empresa estábamos antes del coronavirus y en qué empresa estamos ahora? Y en la misma. Entonces, que haya cambiado el medio no va a cambiar la habilidad de ese manager que sabía o le daba importancia a la comunicación del que no. Entonces, quizás ahora nos fuerce esto a poner el ojo sobre este tema y quizás desde la gestión de la comunicación interna a gestionar herramientas, ¿no? Como darle herramientas. Ni te digo formación, que ya es un paso que genial, ojalá, pero quizás talking points o algunos materiales muy concretos para garantizar luego que esa comunicación suceda. Perdona un segundito, Laura, que quería añadir un punto a lo que estabas diciendo, que es que creo que es relevante, y a mí lo ha comentado creo que Juan, y es, claro, yo antes como directivo yo estoy acostumbrado a comunicar datos, a comunicar a dónde vamos, a comunicar, pero es que ahora la comunicación va de emociones, va de un impacto emocional que tiene cualquier cosa que dices. Entonces es un animal completamente diferente, que yo creo que es justo lo que estás comentando ahora, es muy diferente, ¿no? en la situación. Sí, y hay como 2 cosas que para mí son como claves en este contexto particular, que uno es, por suerte, el valor que tiene Gabriela, que es la confianza, ¿no? O sea, como uno es confiar en el equipo, entonces hay que pedirle a estos líderes como confianza, porque la forma de trabajar cambió un poquito, estamos a distancia, entonces hay que darle cosas para ser concretas a la gente, no esperar que esté en un horario, porque aparte está en su casa,
hay que ver en qué condiciones, con los niños saltándole en la cabeza, entonces de pronto hay que dar como cosas más concretas, cambian la forma de trabajo. Confianza, por un lado, y por el otro lado, empatía, como ejercitar un poco la empatía, trabajar sobre estos mensajes que son dos, no son tantos, pero son fundamentales. Bueno, yo quería, antes de que Cecilia diga, claro, hay que pensar que nuestra situación es muy diferente porque mis managers no están ahora. Entonces, en este momento soy yo, o sea, soy yo conmigo misma. Entonces, esa parte es muy diferente a la de Cecilia, que sí que está el equipo allí y son ellos los que comunican, ¿no? Bueno, de todas formas, el mando intermedio no ha cambiado en 2 meses. El tipo de liderazgo sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, pues y liderar, no hay un tipo de liderazgo mejor o peor, cada uno tiene el suyo y luego las personas somos todas diferentes. Entonces, puedes llegar un poquito a... ese mando intermedio puede llegar o no llegar a su equipo, lo que hay que crear son los canales suficientes para que esa persona, que al final pues no llega a su equipo o su equipo no llega a ese responsable, pues otros tipos de canales para que pueda llegar la información en tiempo real, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Yo creo que también hay que trabajar hay que romper la barrera de ascendente o descendente y también poder ir en el tema de multidireccional, que creo que también es una clave muy importante, que hoy no trabajamos ya en equipos tan jerarquizados y más colaborativos, por lo menos nosotros. Esta es nuestra forma de trabajar. Y luego, yo insisto, en tiempo real. O sea, conseguir que alguien te pueda dar información en tiempo real es algo importante y te permite que la pelota al final no se haga grande y explote. Y rectificar una comunicación mal hecha. Nosotros hemos preguntado qué tal estamos haciendo la comunicación, qué os falta, qué nos falta, y ellos han podido en tiempo real decirnos qué es lo que estaban echando de menos o qué es lo que no estaban echando de menos, y esto es muy importante. Y respecto a lo de comunicar emociones, es evidente, lo he visto en el chat rápidamente pasar y voy a aprovechar para ello. Nosotros nos dimos cuenta en el grupo de WhatsApp que ya corporativo que teníamos con nuestras normas y demás, que enseguida empezaron a aflorar los WhatsApp dentro de unidad familiar que somos en Quintón, y venían los vídeos de la receta de los niños, el bingo corporativo, los consejos saludables. Entonces hicimos un segundo canal que hemos llamado Ahora Más que Nunca, que es un canal de comunicación de temas más personales, familiares, y creíamos que lo hicimos voluntario, cada uno podía salirse del grupo si quisiera. No se ha salido nadie de las 50 personas y es uno de los grupos más activos, más que el propio corporativo. Y seguimos así. Creo que este canal ya ha venido para quedarse, o sea, el Ahora Más que Nunca ha venido para quedarse. La participación es variopinta, o sea, desde operarios, pasando por el equipo comercial, por el propio CEO, participan todo el mundo, todo el mundo. Entonces creo que sí que es importante tener en cuenta el cómo nos sentimos y poder expresarlo. Y nosotros el segundo canal de WhatsApp nos ha venido muy bien para ello. En este sentido, también hay como una idea que para mí es interesante, que es que siempre solemos fijarnos en los líderes formales, ¿no? Como, bueno, cuál es esta cadena, pero también es interesante poder revisar, quizás ahora más que nunca, quiénes son estos líderes informales, ¿no? Los más participativos, los que llevan determinados mensajes, para poder quizás gestionarlos o trabajar con alguna red de comunicadores de este tipo, como que sean nodos grandes, ¿no? En esta red, para usarlos como a favor, como esto va a estar más cerca todavía de la gente, sobre todo si estamos tratando de gestionar emociones, o sea, son sus compañeros al final. Yo voy a seguir con el guión, ya que aunque Ale se lo ha saltado, pero yo déjame que siga con el guión, que si no luego nos dan. Estás en mute. El objetivo de los webinars es que tú no puedas hablar. Es un complot entre asistentes para que Sergio no pueda hablar. No, pero como hemos tratado, me quedan dos, que es ¿qué herramientas habéis considerado como esenciales para gestionar la comunicación? ¿Vale? Y si queréis, la unimos con el quinto, que es que creo que hemos tratado un poco, ¿no? Es los diferentes colectivos que tenemos. O sea, tenemos personas que trabajan, personas que tienen un ERTE, pero ¿cómo se ha gestionado esa comunicación con los diferentes colectivos, ¿no? Y las herramientas que consideráis, que habéis considerado esenciales, Laura, o que consideras que pueden ser esenciales. Las dejo a las chicas que primero cuenten un poco la
la gestión. Venga, Cecilia, pues ya está. Venga, perfecto. Nada, a nosotros nos ha venido genial llevar 4 años con Happy Force, con una participación del más del 95% diaria, porque, bueno, pues en tiempo real estaba más, la comunicación en tiempo real en Quintón estaba más que metida ya en nuestro ADN, y eso ha sido importante. Importante ha sido seguir midiendo el índice de felicidad de la plantilla, ¿no? Y eso lo he comentado con Sergio alguna vez, hemos bajado casi 7 puntos el índice de felicidad de Quintón, hemos pasado del 97 a un 90. Pero bueno, es que en Quintón no medimos el índice de felicidad en el trabajo, sino familiar y personal. Para nosotros es algo que no se puede separar. Entonces, el programa de Quintón Auto y el Bienestar es un todo. Somos una sola persona y las emociones nos las llevamos al trabajo, a nivel familiar y a nivel personal, ¿no? Entonces, el poder seguir midiendo ahora y esa bajada de 7 puntos tiene mucho sentido cuando tenemos compañeros en periodo de duelo, cuando llevamos sin abrazar a los nuestros pues casi 2 meses, sin ver a nuestros padres. Lo entendíamos como algo muy lógico y no lo íbamos a estudiar más allá de eso porque sabíamos que la razón de la bajada pues es que estamos carentes de una libertad voluntaria, de en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hemos notado en ese termómetro diario a través de la medición de la felicidad es que ahora mismo es cuando más hemos reforzado el reconocimiento y el agradecimiento a través de la aplicación y la cercanía. Es decir, que cuando nuestra compañera tuvo el tema de la pérdida de su familiar, el vuelco de Happy Force fue inmediato. Cuando hemos tenido a un compañero del equipo comercial ingresado en Madrid ha sido inmediato. El reconocimiento por las medidas impuestas por la empresa, el agradecimiento por el compañerismo. O sea, nos hemos visto en un feedback de agradecimiento y de reconocimiento que creo que nos ha ayudado mucho el poder utilizar la aplicación de Happy Force. Luego también nos estamos dando cuenta que tenemos que empezar a unificar, ¿no? Y ahora mismo creo que el tema COVID nos está obligando a replantearnos que no podemos tener tantos canales de comunicación. Que si WhatsApp, que si Telegram, que si los email, que si el Asana. Y al final vamos a tener que decidir. Nosotros ahora mismo, en pleno periodo COVID, con toda la incertidumbre que tenemos alrededor, ya estamos probando Teams y quedamos con Teams y con Happy Force. Ahora mismo son las 2 herramientas de comunicación. Evidentemente seguirá existiendo los email porque es algo muy implantado, pero ya estamos empezando a intentar tener menos canales de comunicación. Pero eso hay que trabajarlo con todo el equipo y que todo el equipo pueda sentirse cómodo. Porque bueno, nosotros hace 4 años cuando empezamos con Happy Force, no teníamos, hay gente que no tenía smartphone y pues igual pasa ahora con Teams, no saben ni lo que es Teams, pues toda esa formación de las personas menos tecnológicas y un poco más analógicas pues lleva tiempo. Pero ahora mismo lo que nos ha ido muy bien ha sido los 2 grupos de WhatsApp y el Happy Force, sin duda. Muchas gracias, ¿eh? ¿Dónde te envió el jamón? Sí, exacto. No. La botella de whisky. No hay nada práctico y porque no puedo poneros un pantallazo de los comentarios de hoy, si no os lo pondría. No, pensaba que tampoco hemos venido a hablar de Happy Force, sino realmente de cómo estamos comunicando. Sí que había una pregunta de Izaro que preguntaba, oye, ¿cómo estáis midiendo el impacto que tienen las comunicaciones? Y más, la estoy contestando. El tiempo real ha sido para nosotros algo muy importante y el tiempo real lo ha dado el WhatsApp y Happy Force. Y el anonimato muy importante, es decir, si me falta algo desde Happy Force siempre puedo decirlo. Entonces, no es cuestión de decir que están aquí Alex y Sergio, es simplemente que ese tiempo real y esa inmediatez y ese anonimato está en la aplicación y nos ha permitido, y la cultura, ¿no?, de poder hacerlo en tiempo real y esa inmediatez está dentro de nuestro ADN ya. Gabriela, en vuestro caso, muchas gracias, Cecilia, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues en nuestro caso también depende mucho, ¿no? Normalmente la comunicación sí que es cierto que la hacemos a través de mail, a través de WhatsApp. El mail es más genérico, es más, llego desde el área de personas y bienestar nuestra, llegamos a más gente, desde el CEO llega a más gente.
Luego el WhatsApp lo usan más por áreas, claro, al ser diferentes hoteles, diferentes centros, estamos en Madrid, Asturias y Baleares, entonces, bueno, pues ahí ya tienen más conexiones internas. Y luego lo que hemos aprovechado ahora bastante y nos ha pedido mucha gente que no lo dejemos es el Zoom. A través del Zoom es una herramienta que yo creo que el 90% de Artiem no lo conocía, no lo había usado, porque nosotros trabajamos con Teams, pero trabajamos con Teams a nivel directivos y jefes de departamento. O sea, no llegamos más abajo porque, bueno, sí, en recepciones, pero al no tener todo el mundo el acceso directo al ordenador, pues es más complicado. Y entonces el Zoom es una herramienta en la cual hemos podido conectar los distintos centros a las distintas personas y se han podido conocer. Y hemos creado equipos de trabajo. Antes pues estaban acostumbrados en un hotel, se conocían más los del hotel, hacían cosas juntas los del hotel, por áreas, tal. Y entonces ahora hemos hecho más transversal, conseguido conectar a las diferentes, por ejemplo, pues del área de bienestar deportivo, pues de todos los hoteles hemos hecho jornadas de trabajo conjuntas, han creado cosas, está todo el mundo como con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de pensar y muchas ganas de compartir. Entonces, todas esas acciones que ellos se han juntado y han intentado compartir con el resto de la Fresh People, y hemos puesto pues, talleres diferentes que ellos mismos se han ofrecido para hacer, y todos estos los hemos ido compartiendo. Tenemos una agenda en Zoom que no me cabe. Creo que tenemos que dar de alta otra, porque además, como somos muchos, es que ahora me escribía uno que tenía una sesión, porque también colaboramos con Down Madrid y hemos puesto en marcha los jefes de cocina están haciendo la formación de Down Madrid, que ya lo hacíamos antes. En el hotel de Madrid hacíamos formación con los chicos de Down Madrid para que se desenvolviesen en su casa, en cocina, y entonces a la hora del confinamiento pensamos, estamos dejando a estos chicos sin esta formación, entonces lo hemos puesto en el Zoom. Entonces les hemos ayudado a entrar en el Zoom. Entonces, bueno, ahora me decía uno que no podía entrar y he tenido que entrar un momento para ayudarle. O sea que es que hemos abierto una comunicación, creo que esta comunicación que cada uno ha ido aprovechando en el sitio donde ha visto más conveniente y la hemos adaptado, porque ¿cuál es la mejor? No cabe duda que las cosas tienes que tener, a nivel de empresa, tienes que tener una comunicación organizada, tienes que tener todo, pero luego la verdad es que en Artiem intentamos ser muy flexibles y entonces hay que adaptarse a cada uno. Lo que comentaba un poco antes Laura, bueno, que cada uno es diferente, qué habilidades tiene uno o el otro, a uno le resulta muy complicado, pues bueno, pues esto lo hemos ido adaptando bastante. Y está dando buenísimos resultados, el adaptarse, el conocer diferentes cosas y luego lo que has comentado antes, Alex, cómo medirlo. Efectivamente hay que medir qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y esto, bueno, a través de Happy Force no cabe duda que otra de las cosas que tenemos Cecilia y nosotros en común es el tema de Great Place to Work, ¿no? Entonces, que somos una de las 50 mejores empresas para trabajar en España desde este es el 8º año que hemos estado seleccionados. Entonces, para nosotros aquello era como le comentaba Sergio, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con Happy Force, aquello es una imagen en un momento determinado del año, porque es una evaluación al año, aparte de que luego vayas trabajando muchas cosas. Entonces, el Happy Force pues, te ayuda a tener el pulso un poco diario, ¿no? Pues cuando tienes un problema, o sea, no es un problema en un momento y esto te ayuda a activarte rápidamente. Y de hecho ahora seguimos midiendo porque, bueno, lo hemos hablado con Sergio, que a pesar de estar todo nuestro equipo en ERTE, están en Happy Force, o sea, lo hemos mantenido. Y con Great Place también hemos hecho una medición de cómo es la situación en este momento, cómo está gestionando la empresa esta situación, qué debilidades ve la gente, qué propuestas, y entonces esto también se ha hecho y ha sido brutal, el resultado ha sido brutal. Oye, para que no habléis más de Happy Force, que me estoy poniendo rojo, tantas chicas guapas hablando de Happy Force, me estoy poniendo nervioso. Hay una pregunta que hablaba ahora, Gabriela, me ha surgido cuando decías las diferencias que hay. Hay una pregunta de ¿quién era? De Miriam, y que coincidía, diría, con otra de Izaro,
que dice, oye, cuando hacéis estas comunicaciones, ¿habéis hecho algún tipo de segmentación, o sea, mensaje diferente? Por ejemplo, en el caso tuyo, Cecilia, de la gente que está en oficinas o de la gente que está en, ¿sabes? En el laboratorio, o diferenciamos entre directivos o no, red de ventas. ¿Estáis construyendo distintos mensajes o es el mismo para todos? Depende del objetivo de lo que queramos medir, porque pues es evidente que si tú quieres medir el resultado de la implementación de un programa para niños en periodo COVID, de cuidado de niños en periodo COVID, y te vas al colectivo que no tiene hijos, pues te va a falsear los datos de lo que estás preguntando. Claro. En algún momento sí que hay que segmentar. En cuanto a la información descendente, no segmentamos. Es decir, todo el equipo sabe lo que el equipo de producción está haciendo para cubrir las medidas de seguridad y higiene en la empresa. Todo el mundo sabe qué está haciendo el equipo comercial, que lleva teletrabajando en casa y que no tiene vista de cuándo va a volver a hacer visita médica en su trabajo de antes. Todos saben lo que están haciendo a través de los webinars, los seminarios, la actuación con los colectivos de médicos y demás. Eso no lo limitamos, porque también nos ayuda a la hora de la vuelta de los que están teletrabajando. Cuanto más información digas de qué es lo que estás haciendo, más conciencia coges de luego cuando tengas que volver al centro de trabajo o a tu rutina diaria, cuáles son los planes implementados. A ese nivel de comunicación descendente, o sea, de arriba para abajo, comunicamos a todo el equipo. Cuando queremos seleccionar algo muy concreto, pues como ha podido ser no sé, me acuerdo del cambio de fruta ecológica a la fruta no ecológica en la unidad de planta. Pues la pregunta no la hacíamos al equipo comercial, es que no podía opinar sobre si quería ese tipo de cambio o no. Entonces yo creo que depende de lo que quieras saber o de lo que quieras comunicar, si tienes que segmentar o no. Pero para evitar ese vacío o esa segmentación y sentirse aparte, yo creo que hay que llevar mucho cuidado a la hora de segmentar. Nosotros somos más partidarios de informar a todo el equipo, y si no es un mensaje importante, porque nosotros sí que los mensajes son muy medidos y muy consensuados después de una reunión de comité de dirección, de una reunión de navegantes, de mandos intermedios. Entonces sí que entendemos que tiene que saberlo todo el equipo. Laura, no sé si quieres, quedabas pendiente, que has dejado a las chicas, te damos la última palabra. Creo que con tema de qué herramientas y etcétera, o sea, sí, algo de lo que decía Cecilia, como voy a decir como algunos tips, o limpiar el ecosistema de medios, o sea, es como menos es más, o sea, tiene que haber algo como canales concretos que todo el mundo sepa cuáles son y que la gente esté educada en saber qué información busca en qué canal. Eso es como lo fundamental. De hecho, en los planes de comunicación interna, en general, lo primero que hacemos es como una primera etapa de orden, ¿no? Como de ordenemos un poco la casa. Entonces vemos qué canales son los que hay y cuáles conviene dejar y cuáles no, de acuerdo a lo que fuimos aprendiendo de la empresa. O sea, eso es como el ABC, coronavirus o no. Entonces, por empezar eso. Ahora bien, estamos en una crisis. Se suele generar un canal específico para la crisis, que a veces ese canal, luego de la crisis, desaparece. Entonces, esto es el lugar donde yo sé que tengo que ir a buscar la información respecto de este tema. Entonces, si yo quiero saber info sobre cómo usar barbijo o guantes, o las nuevas novedades, o los nuevos horarios, o lo que sea, sé que tengo que ir a ese canal. Entonces, eso es como también, ¿no? Como definir un canal concreto para la temática. ¿Cuál es el mejor canal? El que llegue. Entonces, esto depende de cada empresa. Y acá, cuando hablamos de, por ejemplo, ahí nombraban Teams o Zoom, entonces digo, claramente Teams está ganando la partida, ¿no? En este momento, o sea, de lo que es lo corporativo. Pero Zoom está dando la partida de la vida personal. Si todo el mundo está usando Zoom en su vida personal, y yo tengo un público que no es muy ávido de lo tecnológico, porque tengo más blue collars, gente que está más en planta, o gente que está más en tienda, de atención al cliente, etcétera, y me va a convenir usar un canal con el que esté familiarizado. Entonces voy a usar un Zoom o voy a usar un Workplace, porque es parecido a Facebook. Entonces, un poco eso, ¿no? El que llegue. Si la gente está acostumbrada al ecosistema digital, va a ser algo como Teams porque es más sofisticado y te permite más cosas, pero si no, va a ser algo un poco más simple y que sirva. Siempre teniendo en cuenta
la información, ¿no? Cuidemos también a la empresa. O sea, WhatsApp está muy bien, esta gente está muy familiarizada, pero al menos que sea el business, ojo. O sea, los cambios también hay que empezar a ver. Quizás por un rato, porque es una emergencia, está bien. Pero después organicemos, ¿no? Cuando empieza a ser un poco este new normal, ¿qué vamos a hacer con eso? Y también ojo con eso, porque una vez que uno acostumbra a la gente a determinados canales, volverlos a mover a otro lugar puede ser todo un problema. Herramientas tipo Happy Force, genial, o sea, poder medir todo el tiempo a la gente, a su estado de ánimo, lo que pasa, o recoger información rapidísimo, es total, esto que hablábamos de la escucha, ¿no? O sea, está todo cambiando muy rápido, entender qué está pasando, qué necesidades tiene la gente, es como otra parte de este ecosistema de medios, ¿no? De dónde voy a recolectar esta info. Y por último, vamos a para ir cerrando, hay un tipo de canales que nos estamos olvidando, que existían antes y que deberían seguir existiendo, que tienen que ver con los encuentros. Y obviamente no estoy hablando de encuentros físicos porque no me vuelvo loca. Estoy diciendo, generemos rituales, o sea, quizás es a través de Zoom o del canal que estemos usando, pero digo, bueno, generemos el viernes de After Office, entonces, o After Work. Entonces, bueno, listo, nos juntamos todos, brindamos, nos reímos un rato, contamos un par de anécdotas, pero generar estos espacios de interacción, porque la cercanía no tiene nada que ver con la cercanía física. O sea, se puede hacer muy cercano a través de otros medios. Es cuestión de estar ahí, estar preguntando. Entonces, no dejemos esto, como dijimos, los líderes pueden tener distintos niveles. No lo dejemos librado al azar, generemos los espacios desde comunicación. Bueno, en fin. Buenísimo ese tip. Oye, como ya pasan 2 minutos de las 6, Sergio, si te parece, te va a pasar el siguiente marrón. Y es, vamos a cerrar aquí la sesión oficial. Para los que os tengáis que marchar, que os podáis marchar sin miedo a decir, oye, que me voy, esto está a medias. Entonces, Sergio, te dejo que hagas un mini resumen de cierre 1 minuto y después, los que estamos, o sea, nos vamos a quedar media horita más, como quien toma un café. Vamos a acabar de responder a algunas de las preguntas que hay ahí. Y os vamos a dar el micro para alguien que quiera preguntar de viva voz, que levante la mano en el chat de Zoom y le daremos el micro para que pueda preguntar o compartir su experiencia. Muy bien. Para que veas que te dejamos hablar, Sergio, en esta, el honor de hacer el cierre con las conclusiones. Que es lo más fácil. Bueno, me he apuntado aquí varias cosas. Como no sabía que me ibas a pasar un marrón, pues nada, me he preparado. Como te he visto con las notas. Me he mirado las notas que tengo. No, bueno, yo me quedo dentro de la comunicación, me quedo con cuáles son pues, como los aspectos, los puntos más importantes en estos momentos, ¿no? Y uno es la transparencia que ha salido en diferentes ocasiones, la flexibilidad en dar los mensajes o en qué tipo de mensajes tenemos que dar, el ser conciso, el ser concreto en los mensajes, en gestionar la diversidad, ¿no? Y mapear en este caso a nuestros empleados, a nuestro colectivo, ¿no? Que esto es lo que nos ayuda a cómo atenderlos, ¿no? En sus diferentes momentos, y no olvidar que también tenemos que preparar la parte de comunicación post-COVID, aunque sea a corto plazo, ¿no? Temas operativos, negocio, ¿vale? Sí mostrar confianza, ¿vale? Hablabas de la vulnerabilidad, en este sentido, oye, mostrar confianza es importante, pues evidentemente si has trabajado antes el compromiso del equipo, esa confianza lo tienes ganado, la empatía. Y algo que han comentado Gabriela, Laura y Cecilia es que en toda esta comunicación hay un aspecto importante que es conocer a tus empleados, ¿no? Conocerlos para saber cómo construir esa comunicación. Y aquí 3 cosas importantes: cuáles son las necesidades, qué necesitan saber y qué inquietudes tienen, ¿vale? Y lo último que hemos hablado, pues herramientas. Oye, no voy a hablar más de Happy Force, que yo no soy de Happy Force, pero sí que yo creo que lo que tenemos son como 3 canales, ¿no? Uno es el genérico, en el que yo creo que lo hemos concretado en el mail. Otro es la inmediatez, ¿no? Y el poder conocer cómo está el equipo, que lo hemos entrado en Happy Force, y esa inmediatez también nos la ha dado WhatsApp. Y un poco lo que comentaba Laura, ¿no? Yo creo que la videoconferencia, el Zoom, nos lleva a ese generar rituales o ese conectar equipo, aunque sea en un momento concreto, ¿no? Con esto lo damos por cerrado. Ale, no sé si quieres alguna pregunta de las que tenemos para contestar. Bueno, yo creo que aquí podemos ya cambiar de tercio. Oye, ¿qué hacemos? ¿Le damos el aprobado a Sergio o no, chicas? Lo he hecho muy bien. Claro. Yo creo que sí, ¿no? Si me he dejado algo, oye. Entonces, ahora ya pasamos a un poquito más también informal. Los que os queréis quedar, si queréis que os demos voz,
levantad la mano en el Zoom, tenéis que ir allí a participantes y veréis que tienes un botoncito para levantar la mano, participante chat. Y mientras, ahora Sergio, si quieres, revisamos algunas de las preguntas. Sí. Con las preguntas. Mira, si quieres, como Diego se ha atrevido a levantar la mano, le damos el micro, si te parece, y vamos revisando las preguntas. Súper. Mira, sí, Venga, a Diego y a Luis que han levantado la mano. Venga, y Luis también. Entonces, bueno, Diego, te he dado el micro, tendrás que quitar el silencio porque estás en mute, que a mí no me deja, es como si tuviésemos sacado al estrado. No sé si sabéis que tienes aquí a la izquierda debajo, si estás en un ordenador, tienes un micro que estás en mute. No. Si no, mientras Pues si no, mira. dale el micrófono a Luis. Sí. Luis. A ver. Sí, Luis. Luis, te da también el micro. Deberías de tener... deberías de quitar el... ¿Me escucháis ahora? Sí, perfectamente. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas. Alex, Sergio, encantado. Y Laura, Gabriela, Cecilia, un placer charlar con vosotros. Ha sido muy interesante escucharos. Mirad, a mí había una cosa, la verdad es que está siendo una etapa dura, pero la verdad es que a nivel de comunicación está siendo un aprendizaje brutal, pero un aprendizaje brutal día a día, porque por mucho que nosotros hubiéramos hecho muchas cosas de comunicación, tuviéramos muchos planes, hubiéramos analizado muchas situaciones, nunca habíamos pensado en una situación como esta. Entonces, yo creo que es una cosa muy importante es que estamos aprendiendo con prueba y error, y yo creo que es algo que tenemos que interiorizar, es decir, no son matemáticas, no son ciencias exactas, investigamos por un lado y si no funciona, cerramos esa vía e investigamos otra. Pero yo creo que hay una cosa que habéis hablado y me interesa mucho con el tema de los managers. Y la verdad es que por muchas cosas que hagamos desde comunicación, la clave está en nuestros managers. Nosotros podemos definir unos mensajes buenísimos, unos canales súper cercanos, pero si el manager no lo cuenta como debe contarlo, no nos sirve para nada. Si el manager no tiene una actitud cercana, humana, de aproximación a los problemas como se espera, como los colectivos esperan, no sirve para nada. Y os voy a poner un ejemplo que la verdad es que a mí me ha simplificado mucho las cosas en esta situación, y es tener un jefe como el que tengo y unos jefes en general como los que tengo. Nosotros hemos tenido un problema con un auditor, con un empleado de Argentina, que en el momento de los confinamientos estaba fuera de Argentina y cuando cerraron las fronteras se quedó fuera. No había forma de devolverle a su país. Los hoteles estaban cerrados, no había forma de localizarle un alojamiento y fue el director del departamento en el que en primera persona se puso a gestionar la situación y el que en primera persona dijo: ponme al teléfono con esta persona que quiero hablar directamente con él para trasladarle todo mi apoyo para que tenga certeza de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que dependemos mucho en comunicación interna de los managers, de esa actitud y de esa aproximación a los problemas. Entonces, es algo que me gustaba comentar porque yo creo que habíamos dejado un poco fuera de ese rato que hemos hablado sobre la gestión que pueden hacer los managers. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Mira, para traer un poco de paz a la gente que no tiene managers hermosos, porque también pasa lo contrario, ¿no? Obviamente si uno cuenta con managers geniales, y dependemos un montón de ellos y es genial, pero a veces pasa que no. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada entonces. No. Se puede trabajar con la gente, con esta red de líderes informales, generando contenidos muy cercanos que logren la participación activa de otras áreas y de otras personas. Entonces también desde este lugar se puede hacer como un trabajo de abajo hacia arriba. En general uno recomienda hacer un trabajo de arriba hacia abajo, como formando los líderes y generando una cultura de la comunicación, pero yo puedo generar cultura de la comunicación al revés, como desde la base hacia arriba. Entonces al final es como el consumidor que obliga a las empresas, bueno, lo mismo, como los colaboradores obligando a los managers de alguna manera, como esa misma lógica, ¿no? O sea, se puede trabajar, es más difícil, pero se puede.
Yo lo que también creo que hay que hacer desde un inicio, y antes de que lleguen nuestros managers, cuando vayamos a seleccionar un manager, es hacer selección por valores. Los valores de Quintón los elige el propio equipo cada 4 años. Son renovables y son movibles porque vamos evolucionando, ¿no? Somos un proyecto, un conjunto, el proyecto es del equipo y nuestros valores los vamos eligiendo el propio equipo. Entonces yo creo que si luego esos valores que vota el propio equipo no son los valores con los que tú haces selección, difícilmente luego puedes encontrar un manager. Si la cercanía es la forma de comunicar de Quintón y encuentras un manager que es demasiado líder, logro por objetivos, pues va a chocar, ¿no? Entonces creo que es importante, y ya no solo para el equipo de trabajo Quintón, sino también para el propio manager, que no se va a sentir cómodo. Yo creo que también hay que trabajar desde la selección, ¿no? Y que hay que hacer selección por valores. Creo que también ayuda mucho luego a no encontrarte con estilos de liderazgo que no conjugan con los valores del equipo y de la propia empresa. Yo quería... Sí, Gabriela, sí iba a añadir algo de una pregunta, pero sí, dime. No, yo quería compartir un poco hablando en relación con lo que decía Laura de abajo arriba. Nosotros el año pasado, finalizó nuestro plan estratégico que teníamos ahí. Ahora ya los planes estratégicos no se hacen a 5 años, es una burrada, pero bueno, ya teníamos las líneas estratégicas que teníamos que renovarlas. Y entonces lo que decidimos es, por todo el trabajo que llevamos haciendo anterior de intentar hacer la empresa cuanto más transversal mejor, y que todo el equipo tenga liderazgo en su día a día, que no sea solo el director, el manager, el que tenga ahí la herramienta o la base, ¿no? Entonces, realizamos una cumbre en la cual invitamos a todo el personal, a todos, desde el fregaplatos hasta el CEO. En esta cumbre, debido a que había 3 establecimientos abiertos, pudieron asistir, fuimos 87 personas y hicimos grupos de trabajo totalmente lo más dispares posible. Esto es, nos íbamos juntando de 2 en 2 en grupos de trabajo, estos 2 luego en grupos de 6. Y a partir de ahí salió nuestras 8 líneas estratégicas de trabajo a partir de ese momento. Y esas fueron creadas por todos nosotros, no solo los valores, que los valores consideramos que son de empresa y creemos que eso no puede ir variando, sino es la empresa la que tiene unos valores y luego efectivamente todo el mundo que está dentro de la empresa tiene que seguir esos valores y si no, tiene la puerta abierta para irse a buscar sus valores a otro lado. Pero creemos que eso sí que tiene que ser la base de la empresa, pero el resto fue creado por todos. Entonces, esas 8 áreas de oportunidad que nos salieron allí, que las llamamos así, las lideran cada uno, pues hay un administrativo que lidera una de las áreas de oportunidad, en otro lado, y luego a través de Teams han ido haciendo los trabajos de esas áreas de oportunidad. Y en el día a día, relacionamos cada una de las acciones que hacemos en nuestro día a día, las relacionamos con un área de oportunidad. De tal forma que le estamos dando sentido a lo que hacemos, que no estamos sirviendo un plato, sino que realmente estamos aportando una experiencia a un cliente. O que no estamos haciendo una cama, sino que estamos haciendo algo diferente para un cliente, ¿no? Entonces, ahí le damos realmente sentido a lo que hacemos. Y salió súper bien y la gente está súper encantada de poder participar y ser los que... todos hemos creado eso, ¿no? Y luego esos 87 lo hemos compartido con los demás. También se trata de la simultaneidad, porque cuando tú creas un plan estratégico entre las 5 personas del equipo directivo, luego empieza a trasladar eso hacia abajo. Hasta que llegas a los 190 o 200 y pico en temporada, no llegas nunca, se acabó el año y tienes que volver a empezar. Entonces, de esta forma, si de esos 97 cada uno lo contaba y lo compartía con 5 o 6 personas, habíamos desplegado el plan estratégico a todo el mundo. Irwin, tienes levantado la mano, ahora te doy paso para hablar. Permíteme que enlace con una de las preguntas que teníamos. En todas estas comunicaciones que estáis haciendo, nos pregunta aquí Rosa, ¿todos los responsables están alineados? O si no, o si surge algún problema, ¿cómo lo gestionáis?
Entiendo que me vas a decir que sí, que todos los estéis alineados, porque si habéis plantado la semilla desde el inicio, todos van a estar alineados, pero no sé si en algún momento habéis tenido alguna disidencia o distorsión. Alguna que otra vez, en alguna decisión que haya podido tomar el comité de dirección, donde hay un miembro de cada departamento, por decirlo de alguna manera, puede ser que en algún momento se nos haya escapado algún punto puntual muy práctico o muy conciso de un área determinada. Pero cuando se genera la confianza suficiente para que en ese momento ese responsable de área pueda expresarse a través de los diferentes canales de comunicación, tampoco se debe de suponer un problema, con lo cual sí que alguna que otra vez, alguna decisión momentánea, pues la hemos tenido que rectificar, adaptar o modificar, pero bueno, no suele ser la mayoría de las veces, pero cuando pasa tampoco pasa nada. O sea, nadie es perfecto y rectificar es de sabio siempre y cuando se haga desde la escucha activa, que siempre he comentado, multidireccional, ¿no? Genial, pues oye, vamos a ver si nos funciona con Irwin. Irwin, te he dado el micrófono. Estás en silencio, estás en mute. Si quieres contarnos algo, tendrías que quitar el mute abajo a la izquierda. Tienes... Hola. ¿Sí? Sí. Hola Sergio, hola Alex, hola Gabriela, Laura y Cecilia. Un gusto saludarles desde Ecuador. ¿Qué tal? Mi pregunta es, tomando en consideración que mediante las herramientas utilizadas para el teletrabajo, él o ella, o sea, hablo de mi jefe, no tiene una buena relación con su equipo. ¿De qué manera se podría mejorar la comunicación entre jefe y trabajador? Venga, Laura, que estás ahí pensando ya que has escrito un libro, Sí, igual que me soltaron un marrón. O sea, lo importante es detectar el problema, ¿no? Y que eso es como a veces lo más difícil, porque muchas veces las cosas quedan como un poco endoequipos y se terminan generando unos problemas horribles de clima y cuando te enteras ya están todos casi golpeados. Pero una vez detectado el problema hay que trabajar, tipo workshops, ponerse a hablar, compartir cosas, hay que ver más o menos por qué está pasando lo que está pasando y realmente trabajar con ese equipo en particular. O sea, no sé si hay una manera, hay que ver cuál es el problema, diría. Pero sí, workshops que trabajen sobre el problema puntualmente, de manera puntual. Yo aquí añadiría, ¿cómo detectas el problema? Supongo que un poco el planteamiento también de Irwin, ¿no? Es, oye, ahora estás teletrabajando, porque antes a lo mejor si no estás teletrabajando y estás en el mismo espacio físico, pues oye, voy a hablar con Gabriela, con Cecilia, contigo, pero ahora no, ahora estoy en mi casa, con, perdón la palabra, encabrenado, porque encima soy profesor con mis hijas, etcétera, y mi jefe o mi jefa, pues oye, no estoy teniendo una buena relación, ¿no? O sea, ¿usáis algún medio, herramienta, o sea, ya sé que todo se basa en la confianza y en el compromiso del equipo para que alguien te diga, tengo un problema con mi jefe, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí primero tenés que tener la voluntad de la empresa de detectar los problemas, porque digamos que el equipo, que si no es el jefe, o sea, tiene que tener la confianza de saber que tiene el canal disponible para poder hacer llegar su malestar o lo que esté pasando. Esto se puede llegar o con herramientas del tipo Happy Force, que puede empezar a detectar problemáticas, pero también puede haber como instancias, como por ejemplo Great Place to Work, o sea, uno segmenta por área, o sea, nosotros hacemos, por ejemplo, auditorías de comunicación interna, entonces uno empieza a medir las habilidades en tanto comunicadores de las personas. Entonces, en ese sentido, empiezan a aparecer cosas. Al segmentar por áreas o por zonas, uno puede empezar como a ver dónde están los problemas. Y también haciendo focus groups o estudios qualis, ¿no? O sea, escuchar a la gente y cuando empieza a haber varias historias que tienen que ver un poco con lo mismo, empiezan a salir a la luz las cosas. Pero tiene que haber una voluntad de la empresa de querer aprender, de poder pagar un estudio que garantice un espacio anónimo y de confianza para que el empleado pueda expresar esto. Sí, nosotros los focus groups que hacemos durante todo el año, los estoy manteniendo ahora en confinamiento. Estamos manteniéndolo totalmente con grupos, intento hacerlos bastante reducidos para que todo el mundo pueda hablar y pueda comentar, que en este momento, en nuestro caso, no se van a quejar del jefe porque no están con el jefe, están en su casa y no están teletrabajando, pero sí que en este momento estoy trabajando las emociones, ¿no? de cada uno. Y la herramienta del Focus Group a nosotros nos ayuda durante todo el año también bastante porque es muy directa y saben que en ese momento pueden hablar. Sobre esto es importante tener,
creería yo, herramientas cualitativas periódicas, pero sobre todo tener sistematizada la información, porque si no es como tengo un montón de desgrabaciones, un montón de información, un montón de cosas, quizás tener algunos ejes de análisis, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con respecto a determinados mensajes? ¿Qué pasa con respecto a las habilidades de comunicación o el clima entre equipos? ¿Qué pasa con respecto a mis medios de comunicación? ¿Sirven, no sirven, etcétera? Y así como tener áreas de trabajo para sistematizar la info. Eso es como súper clave, porque si no, al final es un montón de info que no trabajo de ninguna forma. O sea, es como, justo leí esto, me llamó la atención, entonces trabajo sobre esto, y es como un poco random. Está bueno tenerlo sistematizado sobre lo que uno quiere trabajar. Yo voy a apuntar un canal de comunicación del que nunca hablamos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos, el departamento de personas es el último departamento al que se recurre si no se consigue solucionar un problema con el responsable. Y hemos tenido muchos comentarios en Happy Force que decían, siempre puedes ir al departamento de personas para que te resuelva el asunto, ¿no? Entonces creo que siempre sepan que se puede hacer eso es muy importante. Y luego desde el departamento de personas, nosotros lo que hacemos es tener siempre Radio Quintón enchufado, ¿vale? Es un canal de comunicación que no es el oficial, que no debemos nunca hablar de él o no debería, pero es que Radio Quintón funciona y existe y a diario, ¿no? Entonces, tú escuchas Radio Quintón y luego tienes que tener con tus herramientas, tu formación y tus competencias habilidad para poder filtrar, sobre todo cuando hay un problema, ¿no? Y nosotros, pues, hemos tenido que resolver algunos problemas gordos de temas que rozaban casi, pues, bueno, no lo voy a contar porque es muy largo de contar, pero bueno, problemas muy serios que nos invitó a hacer planes de acción muy duros y muy transgresores, y tuvimos que poner en funcionamiento Radio Quintón para saber un poquito qué es lo que estaba pasando y llegar hasta el fondo, ¿no? Y nosotros en este caso había dos bandos y escuchar a los dos bandos nos vino muy bien luego a la hora de tener que decidir, porque este canal de comunicación sigue existiendo, somos personas, somos así, Radio Quintón existe aquí y supongo que Radio Artien también y que Radio Happy Force también, o sea, a lo mejor el vuestro no es tan directo como Cámara Café porque estáis todos cada uno en vuestra casa, pero Radio Quintón existe, ¿no? Y creo que ahí también hay un pequeño termómetro que es de fácil medición, nada oficial, que no hay que, cuando hay problemas, que hay que prestarle un poquito de atención, de forma lo más imparcial posible. Y sobre el primer método me gustaría agregar que hay que ver que el área de personas o de recursos humanos o depende de la empresa, de hecho que se llamen personas tiene que ver con esto que voy a decir ahora, es dónde se posiciona el área de recursos humanos, porque no siempre es como un canal donde digo, bueno, voy a ir a contar mi problema. A veces la gente lo percibe distinto, entonces es importante dar la imagen correcta desde el área también, ¿no? Como que, para que se sienta uno seguro yendo para ahí. Alex, mira, creo que ya son las 6:25, llevamos hora y 25. Yo creo que podemos hacer una última pregunta, así que te voy a ceder el honor de que elijas la última pregunta. Hombre, aquí ahí la que más votos tiene es de Teia Bastons. Es una pregunta fácil, la hemos dejado para el último minuto, que es, oye, está muy bien, ¿no? Tamaño de Quintón, tamaño de Artien. Dice, ¿y cómo se gestiona toda esta diversidad emocional y las diferentes actitudes cuando somos 2.000, 3.000 personas en la empresa? Y no vale contestar con mucho cuidado, que os veo venir. No, es posible escalar, o sea, al final es posible escalar este trato, ¿no? que tenéis en Quintón, que tenéis en Artien, cuando hay dos empresas ya enormes, estamos hablando de miles de personas. ¿Es posible hacerlo o no? O la solución es decir, no, mira, si cuando sois tan grandes, olvidaros. ¿Me dejáis primero que le dé le voy a dar el micro a Luis? Ah, mira, Luis ha vuelto a... ¿Vale? Que igual aporta algo de luz y luego ya pasamos a... ¿Tiene que cerrar por la campana? Okay. A ver si... Sí. Luis creo que trabaja en una empresa pequeña. Sí, por eso. ¿No nos puedes dar arrojar un poquito de luz sobre esta pregunta? Sí, por eso cuando he oído la pregunta he levantado la mano un poco para contarnos nuestra experiencia. Yo trabajo en BVA, no somos 3.000 personas, somos 130.000 personas en todo el mundo. En España pues somos 30.000 y en mi departamento somos casi 300. La verdad es que me encantaría que vierais cómo se ha gestionado todo esto en BVA,
porque no lo digo yo solo, lo dice la mayoría de los empleados, se ha generado un orgullo de pertenencia y una satisfacción de trabajar en BBVA espectacular. Y sobre todo es porque desde la dirección, desde la alta dirección, se ha entendido dos cosas. Que en esta y han sido los primeros mensajes. Nosotros llevamos confinados en casa desde el día 10 de marzo, ¿vale? Y desde el primer día, el 10 de marzo, los dos únicos mensajes que nos trasladó la dirección a los 130.000 empleados fueron: lo primero es la salud de las personas, en este orden, empleados, familias de empleados y clientes, y todo lo demás es secundario, incluido el negocio. O sea, esos han sido durante las primeras semanas de confinamiento y a día de hoy siguen siendo los mensajes únicos de la dirección. ¿Qué más se ha hecho? La comunicación del presidente y del consejero delegado ha sido permanente, hasta el punto de hacer un evento con los 130.000 empleados conectados por videoconferencia, donde no se habló de resultados, no se habló de negocio, no se habló de cifras, solo se habló de personas, y con una aproximación tanto del presidente como del consejero que es para grabarlo y ponerlo en las escuelas de comunicación. Y vuelvo a lo que decíais como ponentes durante toda la charla. No se trata solo de un modelo de gestión para una época de crisis, sino se trata de un modelo de dirección que se ha tenido que trabajar antes. Como se ha apostado por ese liderazgo, es mucho más fácil responder. Y luego, a partir de ahí, simplemente nos han marcado una línea de trabajo a los departamentos que todos hemos seguido y que en el foco de todas las comunicaciones estaban las personas. Hemos puesto en valor a las personas contando sus historias de gente que estaba colaborando con asociaciones, colaborando con iniciativas solidarias. Todo lo que se ha hecho en comunicación durante estos 2 meses largos ha sido con foco en las personas. Y esa ha sido la gestión, y la verdad es que los resultados a mí me están sorprendiendo, porque la gente está con un engagement mucho mayor, con un compromiso mucho mayor y con un orgullo de pertenencia muchísimo mayor. Yo aquí, Luis, tengo que añadir, aparte de lo que estás comentando, de ese foco en la salud y en el bienestar, ¿no?, de empleados, familias y demás. Nosotros, como proveedores de BBVA que somos, recibimos un mail del departamento de compras en el que decía: oye, para ayudar en esta situación a todos los proveedores, vamos a pagar de manera inmediata todas las facturas que haya pendientes, independientemente del periodo de pago que ponga en el contrato, para ayudar con la tesorería, para aportar nuestro granito de arena. Que a mí se me cayó una lágrima de la emoción al recibir este email. O sea que es curioso cómo en esta situación toda esa cultura que estáis construyendo digamos que permea en todos los ámbitos, ¿no? No, de verdad que nosotros como empleados somos los primeros críticos en criticar pues, determinadas actitudes que hemos tenido como empresa durante mucho tiempo, pero también es el momento de levantar la mano y decir, joder, que estamos orgullosos de todo lo que está haciendo el banco, de los esfuerzos que ha hecho mis compañeros de los departamentos de compras. Se han partido la cara en el mercado estos días para comprar material sanitario, respiradores, las donaciones que ha hecho el banco como entidad. No sé, ya te digo, no sé si habrá sido mucho o poco, pero desde luego el rédito hacia adentro de la organización que ha tenido es increíble, porque es lo que os decía, el sentimiento de orgullo, de pertenencia, se ha multiplicado por infinito. O sea que la respuesta a la pregunta de si se puede con una empresa gigante, al final nos la trae Luis, pues si queréis añadir algo. Y aparte, el truco es, no, claro, es que esto no se arregla ahora, que ya lo habíamos comentado antes, ¿no? De hoy para mañana. Es que si has estado haciendo tu trabajo durante todos estos años, pues ahora resulta que en una situación así todo es más fácil. No digamos que, no vamos a decir que lo hacemos todo perfecto, pero todo es más fácil. Es un tema cultural al final, una cultura Sí. de... Sí, aquí lo que hayas cultivado y lo que hayas sembrado es lo que has recogido, y yo creo que en estos momentos algo de urgencia no funciona. Al final es como si fuese un parche. De hecho, yo creo que trasladamos lo que ya teníamos de presencial ahora, ¿no? O sea, si me llevo mal con mi jefe, ¿cómo lo soluciono? Pues al final es igual de presencial, ya me llevaba mal, ¿no? Pero igual eso
realmente necesitas un trabajo, un aporte desde el inicio. Pero también esto como para traer un poco de paz, porque hay mucha gente que está como tipo, no, hicimos las cosas así, hicimos las cosas así, como bueno, tenemos lo que tenemos, relajémonos, o sea, estamos haciendo lo mejor posible con el contexto y con lo que tenemos, no vamos a hacer más que antes, o sea, es lo mismo, pero en otro contexto, digamos. Entonces, también fue como para, calmémonos todos. Luis, oye, muchísimas gracias por la aportación. Para terminar, no sé si, oye, Gabriela, Laura, Cecilia, ¿queréis terminar con alguna frase que resuma todo esto o algún aporte que queráis? Bueno, yo quizás terminaría diciendo que nosotros tenemos un programa que se llama el Atoyo Quintón del Bienestar por y para el equipo, ¿no? Que siempre decimos más de 90 medidas, pues hoy en día el programa de más 90 medidas se va a llamar más de 90 medidas más una. Esa más una no sabemos cuál es, pero ahí estará y estos programas son programas vivos que van evolucionando en función de la situación y la incertidumbre que tenemos ahora encima va a ser que ahora más que nunca es cuando cobre sentido esa conciliación de más una, ¿no? Esa medida de más uno. Un poco es la conclusión. Estamos en esa carrera de fondo y hay que seguir corriendo, hay que seguir caminando. Gabriela. Bueno, pues yo quería comentar, en la crisis del 11M salieron muchos odios y muchos malos pensamientos y en esta crisis creo que está saliendo muchísimas oportunidades, muchísimas historias espectaculares y está saliendo todo lo bueno de la gente. O sea que creo que sacando algo no tan bueno, ¿no? Algo positivo de una situación complicada, pues sacaría esa, que está saliendo mucho positivo, que los equipos están fusionando muchísimo, se están cohesionando, están cogiendo fortaleza para cuando salgamos de esta salir súper potentes y es gracias a todo esto que comentaba Luis y bueno, todo lo que hemos ido haciendo en este tiempo en las empresas y no lo ha hecho solo la empresa, sino lo ha hecho el equipo, lo ha hecho todo el mundo en conjunto y creo que eso es de gran valor. Genial. ¿Y Laura, para terminar? Y bueno, no, volver como también como con esta mirada del realismo que traía recién, saber que va a haber empresas con situaciones que van a salir más fortalecidas y empresas que no, y en ese sentido el trabajo de la comunicación interna es como un gran momento, no del todo por lo positivo, sino es un gran momento para hacer bien nuestro trabajo, y sobre todo porque vamos a tener que comunicar a la gente malas noticias y vamos a tener que contener a los que se quedan también después de determinadas malas noticias. Entonces, es una situación de crisis real y como comunicadores tenemos que estar a la altura. Más que nada eso, como pensar con esta mirada también. Muy bien, pues oye, yo quería dar las gracias a todos los que habéis asistido hoy al webinar y en especial a las 3 estrellas que teníamos hoy, Laura, Cecilia, Gabriela. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nada, espero que hayan aprendido y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Has hablado demasiado en este webinar. Sí, en este he hablado mucho. Lo tenemos que cambiar el próximo. Que no se repita. Que no se repita. Un beso enorme. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Una buena tarde, un buen día. Igualmente. Hasta luego.